financiamiento de Itaipú Nacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOP, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Bien, don Máximo Hey, estamos en el día 23, prácticamente en la víspera de esperar la Navidad. Y acá en mi mesa de trabajo, acompañado de un rico mate con hierba Colón. Hierba Colón tiene una cobertura en todo el país, ahora hay grandes proyectos de llevar la representación, la distribución en el Chaco paraguayo. Una cooperativa que progresa día a día, Colonias Unidas, con esta excelencia en producción de hierba. Pues bien, don Máximo Hey, prepararon mitad para la gran fiesta de fin de año y comenzamos con la cuestión de la espera de la Navidad. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Buenos días, César, también para Marco Vallejo y para toda la gran audiencia de Amanecer Agropecuario. Y sí, César, estamos llegando hoy el día 23, es la víspera del día 24, la Nochebuena, un ambiente simbólico muy importante para la familia paraguaya, donde se observa en esa fiesta, en esta gran fiesta de aguardar simbólicamente el nacimiento del niño Dios en el año número 2020, ¿verdad? Hace 2020 años que aconteció esto y se sigue en el Paraguay al menos la costumbre prácticamente la mayoría de las religiones que se profesan acá en el Paraguay tienen la gran forma de sostener la venida del niño Jesús simbólicamente el día 24 de diciembre de cada año y también en un momento de sentarnos, de compartir el seno familiar para esta fiesta. Y este año con un cambio en la forma de festejo, de la espera simbólica del nacimiento del niño Dios con el COVID-19, no nos obliga a que lo hagamos en familia, ¿verdad? No una reunión de familias como se venía haciendo año tras año, donde se aprovecha un poco en esta fecha la unión de la familia, ¿verdad? El papá, la mamá, los hijos ya casados, ¿verdad? O ya emparejados con nuevos hijos, ¿verdad? Los nietos, etcétera. Y eso no se estira para este año muy en beneficio de la no aglomeración de las personas, y por eso es un poco diferente, pero yo creo que siempre acá, por ejemplo, en mi costumbre siempre fue la Navidad de familia. Yo siempre invité a mis hijos, ¿verdad?, que están con familia ya, que tengan que estén en su propia casa, que hagan ese encuentro de sus propios, las propias funciones que tiene cada uno, porque justamente
Navidad es la base fundamental de la reunión familiar, pero la reunión familiar única, digamos. Por eso yo siempre les recomiendo a mi gente, ¿verdad?, que cada cual pase en su casa. Y este año viene eso de vida, viene porque ya mío por tema de COVID-19 y las recomendaciones sanitarias, digamos, nos aconsejan a que lo hagamos en cada uno en nuestra casa. Evitar en lo máximo las visitas a otras familias, etcétera, etcétera, porque justamente según las informaciones que yo tengo de los contagios, los mayores contagios se dan justamente en las reuniones familiares, no tanto en las reuniones así de diferentes familias, sino justamente las reuniones familiares donde se unen varias familias en una casa y eso es lo que más, entonces este año va a ser atípico con respecto a otros años, pero también es una forma de juntarnos y de pasar una linda noche mañana el 24, ¿verdad?, aguardando siempre la hora cero para verdaderamente y simbólicamente decir, bueno, hace 2020 años que vino Jesús a la tierra y fue de esta manera, ¿verdad? Entonces es importantísimo esta fiesta para el paraguayo, especialmente para la Iglesia católica apostólica romana, que es la que predomina en nuestro país, César. Así es, don Máximo Rey. Bueno, pero dentro de todo esto, el calor del hogar, el rancho campesino, las viejas costumbres de abrir las puertas al visitante, hoy este año no se va a poder dar, pero de cualquier manera, por lo menos ahí en grupo familiar, se va a ir al preparado de las comidas especiales en base a la forma tan artesanal que tienen nuestras mujeres del campo de ofrecer esa mesa en víspera de Navidad. Es algo tan interesante, tan lindo. Ahora, ¿cuál es tu bebida preferida para esperar la Navidad, estimado Máximo Hey? Bueno, el clérigo, acá ya estamos juntando las frutas, el clérigo de multifruta, digamos, ¿verdad? Porque, y especialmente de frutas de alimentación que nosotros los paraguayos ponemos. Sí, ahora, mucho cuidado con el clericó, don Máximo Hey, porque generalmente después del clericó, al amanecer vienen las floreadas, y eso muchas veces es consecuencia de la no preparación adecuada del clericó. En primer lugar, el clericó hay que prepararlo en un recipiente de un plástico inoloro o, de lo contrario, preferentemente una vasija de cristal. Y hay que prepararlo al frío máximo. Antes que nada, en el recipiente poner unos cubitos de hielo y sobre eso ir agregando los ingredientes. Las frutas que uno acostumbra a poner en el clericó, y por otra parte también agregar, generalmente se hace en base de vino, y se hace en base de vino tinto, que es lo más habitual. Y por otro lado también
se le pone un pequeño agregado de azúcar. Y ahí está lo peligroso. Resulta que cualquier fruta a que se le adiciona el azúcar, si no tiene la temperatura mínima de 5 grados, comienza la fermentación. Y esa fermentación muchas veces se produce ya en el estómago del ciudadano, del que ha consumido. Por eso es que, en primer lugar, si es posible, hay que refrigerar primero las frutas, es decir, poner el hielo y sobre eso ir cortando y echando las frutas. El hecho de que uno le agregue azúcar al contenido es lo que produce la fermentación. Y esa es una fermentación vínica. Se convierte en vino aquello, pero con el hecho de tener un recipiente abierto, entonces eso comienza a fermentar. Cuando llega a una temperatura de 10, 12 grados, eso comienza a fermentar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y para más, nosotros estamos acostumbrados a agregarle el azúcar al vino. Hay vinos que contienen luego azúcar natural, que son los vinos semidulces. Pero los vinos semidulces en nuestro país generalmente son endulzados con sacarina. Y eso no permite la fermentación. Hay que tener mucho cuidado. Hay que mantener la cadena de frío del clérico. Si es posible, después de su preparación, tenerlo refrigerado en una heladera y ir sirviendo de a poco. No hay que de ninguna manera permitir que ese preparado llegue a fermentar, porque te podés imaginar por la explosión que produce dentro del aparato digestivo si llega a fermentar adentro. Eso es terrible y hay que tener mucho cuidado con el clérico. Recomendamos utensilios de acero inoxidable para cortar la fruta. Utensilio de acero inoxidable para como recipiente o una jarra de cristal de vidrio. O de lo contrario, hay hoy día plásticos inoloros que justamente se utilizan para envasar el vino. Entonces, tengan mucho cuidado con el clericó, mi querido Máximo Hey. Y sí, justamente el preparado se hace totalmente en frío y se mantiene en frío. Yo por ejemplo tengo una congeladora donde coloco el recipiente, ¿verdad? Realmente yo elijo hay esos baldes nuevos de 20 litros de plástico, que son muy limpios, ¿verdad? Muy lindos, muy higiénicos, buen lavado, buen secado, etcétera, para antes de utilizarlo. Con tal que no sea plástico, que sea plástico inoloro, ¿eh? Y claro, plástico, sí, desde luego. Son plásticos especiales que uno compra, luego ya prácticamente son plásticos nuevos, que no... Sí. Y nosotros lo hacemos así, lo guardamos en la congeladora. Y la gente va quitando. Sí, va sirviéndose a poco. Correcto, Máximo. Continuamos contigo en instante. ¿Me permitís ir a un mensaje musical, por favor? Sí, sin problema. Bueno. Marco Vallejo, contigo. Sigue en sintonía con Radio La Unión R800. El ingeniero Máximo Hey. Adelante, ingeniero, te escuchamos con algunas sugerencias tuyas. En este día previo ya a la Navidad es importante hacer una observación de la chakra, la ñame compuesto, la mitad ya es sana,
ya esa ya de sésamo la y de grama en fin la batiste completo ya brecoa porque vea si de catuina de ya por Dios subir la observación ya visto 3 días ya eso que ya aislado ya abandonada ya de Cocué ya. Claro, porque tenemos que hacer el licheo, ya vichea, porque hoy ataque fuerte de Marandoval en Mantioca, ataque fuerte de Anticacia, de gusanito que se guía en la hoja, si oye cigarro a la sésamo hueve, en fin, hay unos cuantos ataques fuertes de insectos en los cultivos actuales, inclusive en el Borroto tenemos presencia fuerte de pulgón. Según las observaciones que estoy haciendo a nivel de campo y también las informaciones que recibo, estos son los ataques más comunes en este momento. Inclusive estuve viendo unas fotos y una filmación de una parcela acá a 20 kilómetros de la ciudad de Puruguatí, en la zona de Santa Catalina, en una colonia antigua acá en Puruguatí, donde un Mantioca prácticamente ya está sin hoja, totalmente devorado por el Marandoá. Entonces eso hará que cuando se elimine el Marandoá realmente se inicie otra vez el proceso de brotación que tiene su tiempo, sus días. Prácticamente un Mantioca que tenía 1,20 m más o menos de altura y lleno de hojas quedó prácticamente sin hojas por la ineficaz labor de sus dueños. La Yara no hay la pepa le digo o sea ya eso es donde tengo agricultor no campesino menor igual a la exigencia a veces todos los días se mandó a la radio de que ya controlar los cabos, vacíos, o sea, entonces naciendo y eso es lo que de permitir hay con el no hay por justificación con mi avance. No, de ninguna manera. Claro, el agricultor debe observar, cuidar, atender, vigilar su parcela permanentemente, inclusive mañana 24 otra vez a las 4 de la tarde tiene que hacer la última recogida, observación para luego ya venir a su casa a disfrutar de una noche buena realmente buena, ¿verdad? Porque la de Iguaina, la de Gramatillo, Lento Marina, son de la IGC, desde luego que a tiene preocupación muy fuerte mentalmente, hay condiciones, digamos, hay una parte de mi situación, ¿verdad? Entonces, hasta hoy tenemos un tiempo bueno todavía para definir situaciones, trabajar, hacer las cosas como corresponde, para que mañana tengamos un día agradable, aguardar la noche buena. César y también a todos los oyentes esa recomendación. Siempre yo la hago antes de las fiestas de Navidad, luego antes de las fiestas de final de año. Siempre el agricultor, su trabajo es la agricultura, su trabajo es la producción. Ahí está prácticamente puestas las fe de casi todo el año, ¿verdad? Entonces eso hay que tener en cuenta, César, en estas citas. Sí, señor, y una de las cosas también la prevención antes que nada. Yo te pregunto un poco, saliendo un poco de este tema de Navidad y que sé cuánto, no podemos dejar de observar esta situación que estás mencionando, del ataque de plaga. Ahora, el agua de ajo, en mi sistema, no sé si lo estoy haciendo bien, pero una cabeza completa de ajo yo lo agarro, lo machaco bien y eso lo diluyo en 2 litros de agua. Ese botellón de 2 litros de agua lo llego a guardar durante una semana y a las una semana lo mezclo con 18 litros de agua en la mochila y con eso luego para prevenir
quiero fumigar la cuestión del poroto, por ejemplo. ¿Eso se puede hacer? Sí, el agua del poroto sí, solamente no se recomienda en arveja y en avilla. Ah, ¿sí? ¿Y en el poroto sí? En el poroto sí, en el poroto no hay problema. ¿Y en el maní? En el maní también, no tenemos problema en eso. ¿Cuáles son los insectos que voy a repeler con esa acción, en el maní vamos a controlar la arañita roja. Sí. No le gusta la arañita roja, el agua de ajo. Sí. Y también me coloco a los pulgones. Sabemos que ese preparado es contra pulgón, inclusive la propia oruga o larva afectada directamente por eso, ¿verdad? No que agarráis para allá, por ejemplo, el pulgón, las arañitas, la vaquita, el burrito, y también evitamos las enfermedades causadas por este preparado. Ese contenido de preparado, manteniéndole en lugar fresco, ¿hasta cuánto tiempo uno puede tener estacionado? Bueno, en la fórmula que acá tengo yo escrita, ¿verdad? Una de las fórmulas dice, por ejemplo, 4 dientes de ajo, macerar o macerar, estrujar el ajo y colocarlo en un litro de agua, 4 dientes grandes de ajo. Sí. 5 días después filtrar y agregar 10 litros de agua para la aplicación. En este caso, si vamos a hacer para un tanque de 20 litros, nosotros vamos a hacer 8 dientes con 2 litros de agua, así como lo dijiste, más o menos es una cabeza buena de ajo. Sí. Y eso es para los 20 litros y con el pulverizador, y como que aguardamos luego 5 días. Generalmente tenemos que hacerlo para utilizarlo todo, César. Es tan fácil de preparado que para cuando terminamos de preparar uno, ya preparamos de vuelta para que en 5 días tengamos de vuelta otra igual cantidad de preparado para seguir con otras aplicaciones, ¿verdad? Como preventivo, ¿esa fumigación se hace periódicamente? Sí, es interesante, depende del cultivo y depende también del grado de ataque de las plagas que se tienen en la zona. Importantísimo, desde luego que este preparado tiene un mayor efecto cuando se inicia el ataque, cuando es leve el ataque de estos insectos, y eso generalmente lo vamos a hacer preveniendo. Inclusive si no observamos demasiado ataque y no la presencia, igual podemos aplicar o tenemos que aplicar para que justamente no avance en foco, en áreas grandes, la posibilidad de realmente un daño al cultivo. Ya de acuerdo a ya manejar ya porque de acuerdo a la manejar la de coco ya de manejar entonces así mismo como tú lo dices, debemos ir preparando de acuerdo a lo necesario y también de acuerdo a la periodicidad en que vamos a ir aplicando, porque todos estos preparados orgánicos, César, lo más importante es aplicar en el momento oportuno, y el momento oportuno es cuando se inicia la presencia de estas plagas. Sí, señor. César. Interesante, don Máximo. Bueno, mi amigo, estamos llegando a la hora de nuestro corte técnico y algo que quieras agregar, tenés 1 minuto de tiempo. Y bueno, César, desearle a... Mañana tenemos una programación especial, Una programación especial para los saludos. Desearle a la gente de que hoy es un día especial para prepararnos y cubrir todo estas recomendaciones, César. Sí, señor. Bueno. Ya de última hora. Claro. Ya aviso de ella.
Ya venían que dominar de coco, decía ya risa, Correcto, correcto, don Máximo. sí, me da una cosa faltar ya como porque después ya no vamos a tener tiempo en forma muy apurada de hacerlo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por tu participación, don Máximo G. A las órdenes, César, y un saludo de vuelta cordial a todos los oyentes de Amanecer a lo que pasó. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Marco Vallejo, vamos contigo. Sigue en sintonía con Radio